Sigue la guerra fría entre Zelensky y Trump y los partidarios de Ucrania, los partidarios más pro-Europa, pro-Ucrania y los partidarios más pro-Estados Unidos o más pro-Trump. Hay también partidarios de Estados Unidos, pero que están en contra de Trump, evidentemente, en esta guerra particular que se traen Trump, Zelensky, la Unión Europea. Y hay mucha gente que está opinando respecto a esto como que Trump es putinista, que Trump, por lo que sea, y hay teorías de conspiración que están ahora mismo acercando a Trump, a Kremlin, incluso hay teorías de conspiración que acercan a Trump a la Unión Soviética y que dan a Trump como de alguna manera un agente de la Unión Soviética. Esto yo creo que son teorías infundadas, de todos modos ustedes las pueden investigar. Para mi gusto, Trump no está contra la Unión Europea. No es eso lo que está sucediendo aquí. La Unión Europea está contra la Unión Europea. De todos modos, vamos a ver qué es lo que ha dicho Trump al respecto. Ahora Trump le responde a Zelensky. Piénsalo, un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar y que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin los Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver. Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio. O sea, Estados Unidos no recibe absolutamente nada a cambio de esto porque Sleepy Joe Biden no exigió igualación, ya que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Esto es una realidad. Hay un océano de por medio. Y hay personas que van a decir, bueno, sí, pero en la Segunda Guerra Mundial, si hubiesen ganado los nazis, entonces pues Estados Unidos sí hubiese estado en problemas de todos modos. Aunque hubiese un océano por medio, pues en algún momento puede ser que se les diera por atacar. Sí, pero agraciadamente Rusia no tiene ese potencial a día de hoy. Salvando el potencial nuclear que tiene, poco más. Rusia es un país que su economía ahora se basa en la economía de guerra. Y lo mejor que puede hacer Estados Unidos, y esto no lo estoy escuchando por ningún lado, es parar esa maquinaria. Si Trump logra detener la guerra de Ucrania, Rusia, que había dedicado todos sus esfuerzos en los últimos años a crear una economía de guerra, se queda con una maquinaria de guerra terrible dentro del país cuando habían cerrado montones y montones de empresas en Rusia precisamente para dedicarse a producir armamento, armamento y armamento. ¿Y qué va a hacer con esa maquinaria de guerra? ¿Qué va a hacer con esa economía? Rusia va a quedar, pero en cuero a la pelota en ese momento. Entonces, lo más inteligente es frenar una guerra para un país que es hasta cierto punto tu enemigo, cuando lo que ha creado es una economía de guerra. Y todas las demás, no todas, pero muchas empresas han cerrado que no están ligadas a la guerra. Esto es de lo más inteligente que se puede hacer. No obstante a eso, seguimos. Además de esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos falta. Esto recuerden que lo hablamos hace muy poquito. Zelensky dijo, de los 170 y tantos mil millones que me enviaron, nosotros tenemos o sabemos dónde están 72 o a dónde han ido 72. El resto no tenemos ni idea. O sea, es más de la mitad realmente. Se niega a tener elecciones, está muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era en manipular a Biden como un violín. Un dictador sin elecciones, Zelensky debería actuar rápido o no le quedará ningún país. Tengan en cuenta que hay gente que está diciendo, bueno, pero bajo la ley marcial y un país en guerra, ¿cómo se van a hacer elecciones? Bueno, Estados Unidos hizo elecciones durante las guerras mundiales también, durante la segunda guerra mundial se hizo, que por cierto ganó 4 veces el mismo. Que bueno, una cosa que es para hacérsela ver Estados Unidos también, pero bueno. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo Trump y la administración Trump pueden hacer. Biden nunca lo intentó, Europa no ha logrado traer la paz y Zelensky probablemente quiera mantener el tren de la salsa en marcha. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente. Así, bueno, es como más o menos continúa y este es el tweet oficial de Donald Trump que lo hizo en Truth Social. No obstante a eso, ¿por qué dije que Alemania es quien se ha pegado un tiro en el pie? Y aquí les voy a empezar a dar algunos datos que probablemente desconocen. Alemania cerró en 2023 sus últimas 3 centrales nucleares. Esto hace que la dependencia de Alemania hacia Rusia sea brutal. Más del 50% de la energía de Alemania
dependía de Rusia una vez que cerró todas sus centrales nucleares. ¿Quién hizo esto? Angela Merkel. Esto no lo hizo Trump. Esto no lo hizo Putin. Esto lo hicieron los alemanes. Cerraron más de 30 centrales nucleares y quedaron dependiendo en más de un 50%. Por cierto, esto fue desde 2011, un plan que venía desde 2011. No vayan a pensar que este plan se hizo a última hora. Desde 2011 se fueron cerrando y cerrando y cerrando plantas nucleares. Ojo, desde 2011. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Así que seguimos por acá. ¿Cuánto dependía? Que por cierto, esto tiene que ver, depende significativamente de Rusia en términos de suministro energético, oficialmente de gas natural. Durante la invasión de Ucrania en 2022, Alemania importaba más de la mitad de su energía dependía de Rusia. ¿Esto lo hizo Trump? No. Cerraron todas sus plantas nucleares y ahora mismo, entonces, pues, ¿qué me van a contar? ¿Que Trump es el que tiene la culpa? Evidentemente no. Seguimos. La destrucción de Nord Stream 2. Si ya Ucrania, tú sabes que depende de Rusia para recibir esa energía, dejar que Ucrania pusiera, supuestamente, porque esto fue con ayuda probablemente de la CIA también, que Ucrania destruyera el Nord Stream 2, ¿eso es culpa también de Trump? ¿O eso es culpa de la administración que había en ese momento junto con los ucranianos? Según informes, Ucrania planeó y realizó el sabotaje del gasoducto Nord Stream 2. En junio de 2023 se reveló que los servicios secretos neerlandeses alertaron desde junio de 2022 que Ucrania tenía planes para atacar los gasoductos Nord Stream con ayuda de Polonia. ¿Quién fue eso? ¿Quién fue? ¿Quién está atacando a Europa aquí? ¿Quién está atacando la locomotora europea aquí? Seguimos con más datos que probablemente ustedes no conocen. El Pacto Verde Europeo. Esto es un gastadero de dinero enorme de Europa. Por esto no pueden culpar a más nadie que los propios europeos, que se creen superiores en su propia ignorancia y siguen con sus pactos verdes de llegar en 2050 a cero emisión. Mientras, para comprar todos los paneles solares y todas las cosas que compran, pues China sigue construyendo. Estaba construyendo China dos centrales de carbón, no nucleares. Dos centrales de carbón para producir energía, para crear paneles solares, para crear toda la energía que ellos le llaman renovables. China quemaba carbón para venderle a Europa y a Estados Unidos fuentes renovables, mientras quemaba carbón para producirlas. Entonces, todo esto no es culpa ni de Trump, ni es culpa tampoco de los que ustedes quieran culpar. No, esto es culpa de los propios europeos. Y esto es culpa de la propia administración Biden también. No culpen a los que no tienen que culpar, mis hermanos. No los culpen. Entonces, al final, en esta guerra, Trump-Zelensky, evidentemente Trump tiene que frenar a la maquinaria rusa para que no siga produciendo armas, para dejar su economía en un stand-by, porque el verdadero enemigo de los Estados Unidos a día de hoy es China. Rusia, a día de hoy, tiene una economía comparable aproximadamente a la de México. No es el gran enemigo de los Estados Unidos. Evidentemente el gran enemigo que tiene Estados Unidos a día de hoy, les guste o no, es China. Y en ese enemigo se va a concentrar Trump, o al menos esta administración. Es tan simple como eso, mis hermanos. Más allá de toda teoría de conspiración, es así como funciona esto. Nos vemos en la próxima aventura y déjenme dicho lo que piensan.